¿Es en serio algo tan loco y exagerado que López Obrador le haya exigido a España que le den el perdón a los mexicanos por la conquista? Y es que, lo cierto es que el presidente Obrador ha recibido mucha metralla de los fifís y muchos burlas y memes por ese tema, pero si lo comparamos con la experiencia internacional, vamos a fijarnos que realmente esto es más común de lo que parece. Incluso grandes superpotencias excesivas como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Japón y hasta la propia España han pedido perdón en otras ocasiones. Así que si lo comparamos, lo cierto es que lo que pide Obrador no es para nada descabellado, al contrario, parece ser que incluso ya empieza a tomar tracción esta exigencia a nivel mundial. Y es que finalmente vamos a ver algunas cosas que van a pasar el día de hoy, otros excesos. Excesos de aquellos que se burlan del perdón. Por ejemplo, el día de hoy se convirtió en tendencia Mauricio Clark, ¿se acuerdan? El que ahora es súper mocho, que pone así: más que pedir disculpas absurdas, le agradezco profundamente y con el alma al gobierno de España y a su majestad Felipe VI, Alteza Serenísima, por habernos evangelizado. Alabado sea el Señor. Lamento lo que sucedió, tanto por lo que hicieron sus soldados hace 500 años, como por lo que anunció hoy nuestro presidente. Amén. Y obviamente este tweet ha sido bueno, no les quiero decir lo que le han dicho a Mauricio Clark. Pero no solo eso, finalmente Mauricio Clark ya sabemos cómo es, pero también en España han dicho una serie de barbaridades y gente supuestamente muy educada. Por ejemplo, este es el ministro de Asuntos Exteriores español, aseguró que no pedirán a México las extemporáneas disculpas por la conquista. Lo peor es que el director de la Real Academia Española, ojo, defendió: todos los conquistadores han cometido muchas barbaridades, pero ninguno hizo tantas aportaciones muy superiores y menos bárbaras que otros países coloniales. O sea que los españoles masacraron a muchos indígenas, pero finalmente nos trajeron el español. Está bueno. Entonces, ese tipo de comentarios se ha repetido mucho. ¿Qué tenemos nosotros en lugar de que exigir perdón, agradecerles a los españoles que nos hayan traído la civilización? Un comentario increíblemente racista por donde se quiera ver, pero para los españoles no lo es. O sea, finalmente revelan que ellos piensan que son superiores de nosotros. Pero se los olvidas a los españoles que ellos también tienen una historia de mestizaje profundo, porque antes de que Colón llegara a América, vivieron o padecieron 8 siglos de ocupación árabe o mora o moros. Los moros estuvieron 8 siglos en España hasta que los expulsaron en la llamada Reconquista. Así que ellos también, por así decirlo, tienen su propia historia de ocupación, mestizaje. Y ojo, un expresidente español, Pedro María Aznar, le pidió al mundo árabe perdón precisamente por esta ocupación de 8 siglos. Pero bueno, al margen de esto, y los españoles que están viendo, vamos a ver una serie de perdones que han otorgado grandes superpotencias. La primera, Estados Unidos. Estados Unidos que, bueno, al interior de Estados Unidos tienen una historia pues de genocidio muy dura. Cuando una vez que se declaró independiente Estados Unidos, empezaron realmente a exterminar literalmente a los indios americanos, los nativos americanos, los finalmente tribus originarias. Y bueno, estos que incluso los llevaron a reservas y todavía siguen ahí, pero obviamente con una población muy diezmada por este gran exterminio, eventualmente Estados Unidos le pidió perdón a estos indígenas, a los nativos americanos, de las tribus Cherokee, Choctaw, Creek, Pony y Oyate, que denominan oficialmente los nativos americanos, ¿no? Pero no solo pidió perdón al interior de Estados Unidos, también pidió perdón, por ejemplo, a otros países. Relevante es que Estados Unidos pidió perdón a Guatemala, ojo, por experimentos en guatemaltecos, experimentos que llevaron a infectar con sífilis en los años 40 a varios guatemaltecos. Imagínense qué terrible esto, pero bueno, cuando menos después de muchos años, Barack Obama pidió perdón por este tema, este terrible episodio. Claro, creo que Estados Unidos sería el que debe pedir perdón a muchos países también más por muchas cosas, pero bueno, cuando menos hay un ejemplo. Justin Trudeau, es interesante este tema, porque Justin Trudeau hizo exactamente lo mismo
que está haciendo López Obrador. Le exigió Justin Trudeau al Papa Francisco que pidiera perdón a la Iglesia Católica a indígenas de Canadá. Lo hizo cuando fue Justin Trudeau a visitar al Papa Francisco a la Santa Sede, al Vaticano. Pero le exigió esto. Y no hubo una respuesta positiva, pero aún así es otro ejemplo también. ¿Quién se burla de Justin Trudeau? ¿No? ¿Por qué? Dice, le planteó la posibilidad Justin Trudeau al Papa de pedir perdón públicamente por el maltrato de misioneros de la Iglesia Católica hacia indígenas de su país. Ojo, indígenas también. También el propio Justin Trudeau, sin embargo, la verdad es que es un ejemplo en este momento, aunque lo que Venezuela se ha metido un rollo, pero de buena política internacional, él dio el perdón, o pidió perdón, por así decirlo, en un evento de Canadá que sucedió en torno a la Segunda Guerra Mundial. Porque un barco con varios judíos salió de la Alemania nazi y llegó a América a intentar buscar asilo. Y lo buscó en varios países y fueron rechazados. Y llegó a Canadá y también los rechazaron. Después este barco regresó a Europa, no a la Alemania, pero eventualmente, como Alemania se siguió expandiendo, los encontraron y algunos finalmente pues los mataron. Entonces, por este evento de que Canadá haya rechazado este barco de judíos, Justin Trudeau pidió perdón. Otro. Obviamente, Alemania, hablando de este tema, pues ha pedido muchas veces perdón por el llamado Holocausto. El Holocausto que finalmente provocó millones de muertes de judíos. Han sido, claro, terribles, no hay que repetir esto. Pero bueno, el primero fue Johannes Rau, presidente alemán en el 2000, pidió ante el Parlamento de Israel perdón por la responsabilidad de su país en la muerte de 6 millones de judíos durante el periodo nazi. Pero también la propia Angela Merkel, ya no es primer ministro de Alemania, también pidió perdón, y ha pedido perdón en este caso, que ese es el primer ministro actual israelí, Benjamin Netanyahu. Merkel, el holocausto fue responsabilidad de Alemania. La verdad es que aquí, entre todo, dice la propia Angela Merkel, nosotros no hemos querido reescribir la historia en lo absoluto para que lo que sí sigue enseñando en Alemania. El presidente francés Emmanuel Macron, también, el actual presidente francés, ha pedido perdón, en este caso a Argelia. Señala la nota. El presidente francés Emmanuel Macron, eso fue en 2018, abordó este jueves de frente sin tabúes uno de los episodios más tenebrosos de la historia reciente de Francia. Las torturas y desapariciones masivas durante la guerra de Argelia. ¡Ojo! Francia también, ¿no? Y lo cierto es que hay otros perdones que vale la pena reseñar. En esta nota de Nación 321, por ejemplo, aquí aparece, España también pidió perdón. En octubre de 2015, como parte de una disculpa histórica con la comunidad sefardí, que fue expulsada en 1492 del territorio que habitaban, España aprobó una ley para que dicho grupo pudiera acceder a la nacionalidad española, ¿no? Canadá y los judíos ya le dijimos, Francia y Argelia también. Theresa May, que es la actual primer ministra de Gran Bretaña. Theresa May, primer ministra, se disculpó con líderes y diplomáticos de 12 países caribeños en 2018 por el duro trato propinado por funcionarios de inmigración a personas de esos países que emigraron a Gran Bretaña cuando eran niños después de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, también la Segunda Guerra Mundial obviamente fue un evento pues muy importante en la historia de Europa. Holanda también ha pedido perdón. El gobierno holandés ofreció de manera formal una disculpa a familiares de las víctimas de la matanza de Srebrenica, una ciudad al este de Bosnia. En esta matanza, 8.000 musulmanes de Bosnia fueron asesinados en la toma de Srebrenica. Alemania y Israel, claro, los perdones, ese es interesante. Los que se han pedido pero no han dado, porque bueno, México ha pedido que le den perdón, o que exige pues que le pida perdón a España. España dice que no, pero también Venezuela ha dicho lo mismo, ojo, ¿no? ¿Qué dijo Hugo Chávez, el rey de España? No, Maduro, perdón. Lo que debe hacer es pedir perdón y hacer una indemnización histórica a los pueblos indígenas que masacraron los Borbones a lo largo y ancho de nuestra América. Por cierto, ahorita la casa de la Casa Real Española es una casa Borbón, es Felipe VI de Borbón. Otro ha sido también 54 países de África, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que exigieron a Trump que le pida perdón, pero no lo hicieron en 2018. Y bueno, otros más. Pero bueno, es interesante esto para contextualizar que lo que pide López Obrador
no es en lo absoluto exagerado, no es inédito tampoco, no creo que sea injusto, no creo que sea excesivo, sino al final, y hay que entender el contexto, en el marco de la conmemoración de la 500 años de la conquista y de la caída de Tenochtitlan, que se va a celebrar en 2021, entonces Obrador quiere, en este marco, que claro es importante por las fechas, ¿no?, cerrar este capítulo. Y no solo eso, también está leyendo un análisis que me mandó una persona que la verdad es que es muy bien informada, señala que también Obrador quiere cerrar este capítulo para que de una u otra manera México se desprenda de sus conquistadores después de 500 años y regresemos un poco a la historia mexicana propia. No la historia que escribieron los propios españoles sobre nosotros, sino la historia también prehispánica. Que finalmente muchos de las grandes potencias nos ven a los mexicanos y a todos los latinoamericanos un poco como menos, porque como siempre fuimos colonia, pues estos cuates al final no son puros. En cambio, rescatando este tipo de cosas, finalmente México y Latinoamérica, la mayoría también fue colonizada por España, pueden recuperar su identidad perdida. Porque como dicen, los americanos podrán traicionarse, pero ellos nunca traicionan a su patria, y los mexicanos sí lo hacen. Y esto tiene mucho que ver precisamente con estos eventos o estas heridas abiertas que ahora Obrador pretende cerrar. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Compra el cuadro y te regalo este mando Obrador para tu refrigerador, y también disponible las playeras. La Peje Histórica y la de Me Canso Ganso son las últimas existencias. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Y también te comento que si quieres anunciar tus productos, servicios y aplicaciones en este canal, puedes hacerlo ya en el Chapucero y en el Chapucero USA, contactando a este WhatsApp que te dejo aquí, o también manda un correo a la dirección electrónica aquí abajo, y para que te mandemos tu cotización.